módulo número 1, vamos a estar trabajando directamente sobre un software muy potente dentro de Python llamado Phoenix, que nos permite la resolución de ecuaciones diferenciales haciendo uso de elementos finitos. Antes de pasar a explicar cómo instalarlo, utilizarlo y resolver algunos ejemplos, en especial de elasticidad lineal para concluir nuestra exploración de los elementos finitos por Python, me parece una buena idea, en primer lugar, generalizar lo que hemos visto de elementos finitos y entender que no es más que una herramienta para la resolución de ecuaciones diferenciales con condiciones de borde. No solamente puede ser aplicado a los problemas de ingeniería, digamos de deformación, estimación de extensiones y así por el estilo, sino que también puede ser aplicado a otro tipo de problemas de ingeniería. Entonces, vamos a ver en esta clase lo que es una solución general de ecuaciones diferenciales utilizando el método de los elementos finitos. Para ello vamos a hacer un pequeño recuento de lo que habíamos visto anteriormente cuando hablamos de la breve historia de desarrollo del método. Y nosotros aprendimos que el método ciertamente empezó por la parte estructural, pero que luego buena parte de los avances se basaba precisamente en cómo crear de las ecuaciones base sus formas variacionales. Y también, eso podemos verlo por ejemplo aquí en el 43, cuando Cobran propone la solución de tensión en forma variacional. Claro, vimos que hay diversos métodos, como los métodos de energía y así por el estilo, o el método directo para la estimación de las ecuaciones diferenciales. Pero esta es muy interesante, porque tanto el método de energía como los métodos de Galerkin requieren de una forma variacional de las ecuaciones. Ok, solamente para recalcar ese punto. Luego seguimos avanzando en el tiempo, y algo que también mencionamos cuando hablamos de la línea del tiempo, es que se utilizaban los métodos de residuos ponderados. Especialmente en elementos finitos se usa mucho el método de Galerkin como método de residuos ponderados. La combinación de estos dos conceptos que acabo de mencionar, es decir, tener las ecuaciones que gobiernan el problema en forma variacional, también en forma débil, y además de eso, unir esa forma variacional con el método de los residuos ponderados, nos permite abordar problemas de otras dimensiones, nos permite abordar problemas de otras disciplinas inclusive. Por eso acá en el 77 vemos que ya se está aplicando ese método con ecuaciones de campo magnético. Porque al final de cuentas, si tenemos una ecuación diferencial expresada en forma variacional o forma débil, y luego aplicamos el método de los residuos ponderados, siempre podremos aproximar dicha ecuación. Básicamente, lo que estamos haciendo en el fondo, si generalizamos el método, es identificar las ecuaciones gobernantes, que suelen ser ecuaciones diferenciales, a veces de segundo o mayor orden. Luego aplicamos el método de Galerkin para discretizar el problema, multiplicando después el problema por una función de prueba, si ustedes recordarán, una serie de funciones específicamente escogidas. Y esas funciones específicamente escogidas, que solían ser funciones polinomiales, ¿vale?, nos permitían aproximarlas. Eran las mismas funciones de forma que utilizábamos luego para la definición de los elementos finitos. En tercer lugar, con la aplicación del método de Galerkin podemos empezar a trabajar las ecuaciones y buscar la formulación débil de dichas ecuaciones. Formulación débil en que viene no es más que por el hecho de que hay que hacer una integración por partes, no es una solución exacta en cualquier espacio vectorial, sino en ciertos espacios vectoriales. Y por último, de esa forma débil extraemos entonces la matriz de rigidez, o, si estamos hablando de otro tipo de problemas, la simple relación entre las acciones y variables de estados. Típicamente las variables de estados, un problema de ingeniería estructural, va a ser las deformaciones. Pero cuando estamos trabajando otro tipo de ecuaciones, que no son ecuaciones de elasticidad o plasticidad, pues estas pueden representar otro tipo de problemas. Carga eléctrica, deformación, velocidad, en fin, ¿no? Entonces, al final de cuentas, algo más general es llamarlo simplemente variables de estado. Y ya no simplemente hablemos de la matriz de rigidez, sino de la matriz que relaciona esos dos estados. El estado de las variables y las cargas externas. Entonces, lo que queremos recalcar es que estos 4 pasos pueden ser aplicados a un sinnúmero de problemas de ingeniería, más allá de los problemas de deformación en cuerpos. Y para demostrarlo, vamos a tomar un ejemplo sencillo y sin embargo interesante de que contamos con una ecuación
diferencial, además tenemos una solución que conocemos, lo que nos va a permitir poder comparar cómo la aplicación del método de los elementos finitos se acerca o no se acerca a la realidad. Pues bien, en este caso lo que queremos hacer es un pequeño ejemplo usando el problema de flujo de Couette entre dos láminas estacionarias. Entonces estamos suponiendo que esta lámina es infinita en dirección Z y que hay un flujo, cierto fluido que fluye entre esas dos láminas. La variable que deseamos determinar es la velocidad del fluido a lo largo de esta sección. Esa es la variable a determinar, ¿vale? Y bueno, hay por acá un elemento llamado tau X que vamos a tomarlo en cuenta a futuro. Vamos a ver por qué. Entonces, fíjense, tenemos unas láminas infinitas, unos planos infinitos, un flujo estacionario, un flujo que está a través de él y que tiene un ancho de 2b. Vamos a la ecuación fundamental de este tipo de flujo. Viene dada por la derivada parcial con respecto de x de la presión, la razón de cambio de la presión en dirección x, por un mu por la segunda derivada parcial de u con respecto de y. Ahora bien, ¿qué es la P? Es la presión, u es la velocidad en dirección x, entonces aquí la variable de estado es u, es la velocidad, y mu es una constante que es la viscosidad del fluido. En este caso vamos a asumir una condición estacionaria. Por lo tanto, al considerar que el flujo es estacionario, no hay cambio de presión, por lo tanto se convierte en una constante. Entonces ese F sub 0 será el cambio de presión que va a ser una constante, F sub 0. Porque tenemos entonces establecido nuestro problema, que realmente es un problema de condiciones de borde. Y tenemos acá la ecuación básica fundamental. Entonces vamos a tomar esa ecuación básica fundamental y cuál dijimos que era el primer paso. Bueno, aplicar el principio de Galerkin, ¿no? Luego tenemos la ecuación fundamental, que en este caso es una ecuación diferencial. Entonces aplicamos el método de Galerkin, que no es más que multiplicar dicha ecuación por unas funciones previamente escogidas llamadas n sub i, que en este caso vienen siendo pues nuestras funciones de forma. Entonces, al plantearlo de esta manera, podemos empezar a trabajar. Estamos llevando lo que es la ecuación diferencial a un planteamiento integral. Luego nos va a beneficiar porque lo que estamos haciendo es discretizar esta función que es continua en evaluación de esos puntos y que vienen dados por las funciones de forma. Lo que estamos haciendo es algo que es continuo, evaluarlo únicamente en unos puntos específicos. Bueno, eso es precisamente el método de los elementos finitos, ¿verdad? Resolvemos las ecuaciones para los nodos y luego interpolamos para lo que está en medio de los nodos. Entonces, si nosotros tenemos una función de forma, que esto es muy simple, aquí pues solamente vamos a trabajar un elemento lineal, podríamos llegar a tener una función de forma 1 menos y sobre l y y sobre l para las dos posibles velocidades, en este caso es 1, 2, velocidad en el nodo 1, velocidad en el nodo 2. Estamos simplemente planteando un elemento de longitud L y cuya variable no va a ser deformación sino velocidad, y esta es la función de forma que interpola entre cada uno de los extremos de los nodos. Ya esto lo hemos visto antes. Entonces, si nosotros tomamos estas ecuaciones y sustituimos en la ecuación anterior, pues lo que podemos hacer es dividir esa integral en sus sumandos, ¿ok? Entonces tenemos una igualdad y vamos a empezar a trabajar pues partes de esas igualdades, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. Ahora aplicamos la integración por partes. ¿Por qué tenemos que aplicar integración por partes? Bueno, típicamente, cuando estamos trabajando este tipo de funciones, nuestro objetivo es mantener al mínimo posible el orden de la ecuación diferencial. Y la integración por partes aplicada de forma adecuada nos permite disminuir ese orden. Además de eso, nosotros podríamos aplicarlo no solamente unidimensionalmente, sino, digamos, en un espacio vectorial con, digamos, los postulados de Green, ¿okay? Entonces, esas propuestas o postulados de Green que nos permiten igualmente hacer una especie de integración por parte, pero en este caso no solamente en una única dimensión, sino en un espacio vectorial. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo en el fondo es aplicar la ecuación de Green, ¿vale? Entonces, estableciendo una sustitución para esta integración por partes,
si nosotros tomamos U igual a NI, dB, noten que aquí dB es, y es a propósito, es en la derivada de orden superior. ¿Por qué? Porque como aparece acá, luego no aparece dB nuevamente acá, sino aparece solamente B. Lo que indica que estamos disminuyendo en un grado el orden de esta ecuación diferencial. Entonces, por eso es que decimos que la integración por partes nos ayuda a disminuir el orden de la ecuación. Entonces, aplicando esa integración por partes, haciendo la sustitución adecuada, lo que tenemos es esta ecuación diferencial, que habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Donde habíamos pasado de un lado al otro para los sumandos y así por el estilo. Ok, pero ahora, si nosotros acá donde dice NI, sustituimos por utilizando las determinadas funciones de forma, ¿no? Entonces nosotros vamos a saber, fíjense, habíamos establecido anteriormente que n es esto. Ahora, si nosotros derivamos n con respecto de y, eso es precisamente lo que vamos a ver acá abajo, ¿no? Porque u viene en función de n y al derivar u con respecto de y, lo que estamos haciendo es obtener esta relación simplificada. Con ese de u de y ahora sustituyéndolo acá en la parte superior, nosotros pues podemos obtener esta sustitución en la ecuación diferencial, donde tenemos dos ecuaciones. ¿Por qué tenemos dos ecuaciones? Bueno, porque todos estos elementos son constantes, mu es constante, f sub 0 es constante, pero n tiene dos posibles valores, uno por cada nodo, n1 y n2. Entonces, si nosotros sustituimos para i igual 1, vamos a resolver esa primera. Tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones, acá arriba con dos incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver cada uno de ellos. Vamos a tomar cuando i es igual a 1 y vamos a desplegar este sistema de ecuación. Y igual cuando i es igual a 2, el segundo elemento, el segundo nodo mejor dicho, y así tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas. Si nosotros hacemos ese desarrollo, pues lo que nos va a quedar es esto, sustituyendo ni, ¿ok? Por n1, es la primera ecuación, ni que es 1 sobre l, ¿vale? Entonces nos va a dar esta función. Y si ahora integramos, solucionamos esa integral y evaluamos en sus extremos, lo que vamos a tener es esta función acá en la parte inferior, ¿vale? Entonces no es más que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Estamos obteniendo la primera de las ecuaciones a resolver la integral para i igual 1. Y si nosotros tomamos eso, nos damos cuenta de que hay ciertas relaciones acá, que es de u, que nos da cómo cambia u en función de y, cómo cambia la velocidad en función de y. ¿Ok? ¿Cuál es el cambio de la velocidad en función de y? Y eso realmente es el esfuerzo cortante que veíamos en la imagen inicial. El esfuerzo cortante es realmente mu por du de y, pero también es f sub 0 L entre 2. Por lo tanto, esta expresión que está acá es igual a esta otra entre 2. Si nosotros sustituimos eso, la ecuación que teníamos acá arriba de primera, pues puede transmitirse todo en función de f sub 0 y así nos quitamos de encima esta derivada parcial de u con respecto de y. Entonces, acá hemos obtenido la primera de las dos ecuaciones, resolviendo la integral, haciendo las sustituciones necesarias, dándonos cuenta de que acá realmente lo que está apareciendo es el esfuerzo cortante y sustituyendo adecuadamente para dejarlo todo en función de f sub 0, que es una constante. Si nosotros repetimos el proceso para ahora i igual 2, que es la segunda ecuación, cuando estamos usando la segunda función de forma, la función de forma para nodo 2, tenemos entonces esta segunda ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora, si nosotros tomamos estas dos ecuaciones y las planteamos de forma matricial, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Bueno, estamos obteniendo, en función de la presión, que es un factor externo, ¿vale? F sub 0, que es una constante en este caso porque estamos en un estudio estacionario. Esta es lo que relaciona, la matriz que relaciona esa condición de presión con las variables de estado, que no se confunden con desplazamientos, que son velocidades. Pero noten que esto tiene una forma muy parecida a lo que trabajamos anteriormente. F es igual a K por U.
Entonces esto vendría siendo F. Esto que está acá es K. Y esto que está acá es U. Y esta K ya no es la matriz de rigidez, es simplemente esa matriz que relaciona el estado del problema con las variables de estado. ¿Vale? Ya no representa la rigidez de un elemento, sino que simplemente hemos obtenido una relación entre las condiciones del problema, las condiciones de borde y las variables del problema, que es la ecuación diferencial que hemos planteado en un principio. Entonces, nosotros lo que hemos hecho acá es obtener la matriz K del elemento y el vector F de cada uno de los elementos, ¿vale? Porque esto es constante. Si nosotros hacemos un ensamblaje, tal cual como hemos hecho antes, ensamblamos la matriz de rigidez, ensamblamos ahora también el vector F, porque ya lo conocemos, es constante, nosotros podríamos obtener las siguientes ecuaciones. Entonces, esta es la ecuación general K del problema y esta es la ecuación F de nuestro problema. ¿Ok? El vector F de nuestro problema. Ahora lo que hay que hacer es solucionar U para esta K y esta F como variables de estado, siendo la velocidad. Esto podemos implementarlo muy rápidamente al Python, así que vamos a hacerlo justo ahora. Bueno, volvemos acá a un ambiente dentro de Spider y noten lo que hemos hecho, ¿no? En primer lugar declaramos la matriz K. Estamos usando acá F sub 0, que es una constante que depende de la presión, ¿verdad? Igual a 1, es una constante. F viene siendo este vector que está acá. Esto es tal cual lo que acabamos de ver en la última lámina de la presentación. Luego nos quedamos solamente con los valores en el medio porque conocemos que los extremos, que el primer valor y el quinto valor, el 0 y el 4 en su índice, siempre serán 0. La velocidad, como vimos en la distribución, conocemos que el contacto con los bordes es 0. Entonces solucionamos solamente para los tres valores internos. Vamos a hacer una subdivisión, en este caso, solamente para 3 valores internos, ¿vale? Entonces, esos 3 valores internos, teníamos una matriz 5×5, nos queda una matriz de 3×3, y F, cuando lo reducimos, es un vector de 3 valores. Entonces lo que estamos obteniendo son los resultados de U dentro de esos 3 valores. Y luego lo volvemos a expandir para agregar ceros en aquellos nodos o grados de libertad, mejor dicho, variables donde conocemos que la variable de estado tiene digamos, una condición de contorno homogéneo, es 0. Acá, un poco más abajo, lo que estamos haciendo es implementar un matplotlib para generar una gráfica de la solución. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, si nosotros corremos esto, nosotros aquí damos play, fíjense que aquí estamos generando la gráfica de la función. En rojo está la solución exacta, que realmente esa derivada parcial no era algo muy difícil de solucionar, se podía solucionar, ¿no? Entonces, podríamos haber resuelto, en este caso, la ecuación diferencial y tenemos la solución exacta. Pero luego, acá en azul, estamos viendo la aproximación que se genera a través de los elementos finitos. Hemos utilizado en total 4 elementos. ¿Sí? Por esos 5 puntos, 4 elementos. Y en estos 4 elementos estamos evaluando, ¿vale?, cuál es el valor de forma lineal. Porque la función de forma que utilizamos es una de aproximación lineal, obviamente. Pero noten que se aproxima. Si usamos más elementos, pues obviamente podremos obtener un resultado más acercado a la realidad. Pero sirva esto simplemente, ¿no?, para ver que lo que está haciendo el problema de los elementos finitos es solucionar ecuaciones diferenciales. En este caso, ustedes pueden darse cuenta cómo hemos seguido un proceso que es muy parecido, es similar al que hemos resuelto para las deformaciones, en el caso de problemas de ingeniería, pero que realmente ahora podemos ver que se aplica a cualquier problema, siempre y cuando contemos con las ecuaciones que gobiernan dicho problema, que apliquemos sobre él el principio de Galerkin y que luego obtengamos las funciones en forma débil, que fue cuando terminamos de aplicar la integral por partes. Entonces, si usted sigue esos 3 pasos para cualquier función que usted conozca, para cualquier ecuación de gobierno de una condición física, usted podrá aplicar el método de los elementos finitos.
Pues claro, en este caso lo hemos hecho manualmente. Pero lo que queremos recalcar en este video es que existen software que nos permiten, dada la función gobernante, expresada en forma débil, en forma variacional, pues directamente nos van a ayudar a aplicar todo el método por nosotros. Eso es precisamente lo que hace Phoenix, ¿sí? Entonces, si nosotros acá volvemos a la presentación, todo aquello que hicimos para derivar la ecuación de la ecuación diferencial, su forma variacional, ¿vale? Bueno, todo esto vamos a tener que seguir haciéndolo. Vamos a tener que seguir obteniendo la forma variacional. Pero ya cuando tengamos su forma variacional, no va a ser necesario seguir solucionando para luego resolver las integrales y luego evaluar cada uno de los y, los sistemas de ecuaciones. Nos va a dar dos ecuaciones con dos incógnitas hasta obtener esa matriz de rigidez. No, ¿por qué? Porque el software simplemente toma la forma variacional y ya se encarga de hacer la solución por nosotros. Automáticamente se encarga de hacer la solución por nosotros. Entonces usted solamente será necesario que lleguemos hasta este punto, ¿no? Hasta la declaración del elemento en forma variacional donde tenemos esta ecuación. Ya con esto va a ser más que suficiente para resolver los problemas y bueno, va a hacerse a través de un software de Python llamado Phoenix. Vamos a ver cómo instalarlo. En el video siguiente vamos a ver cómo podemos aplicarlo a la solución de ecuaciones diferenciales en general. Vamos a usar la ecuación general diferencial más simple que existe, que es la ecuación diferencial de Poisson, y luego lo vamos a aplicar al problema de deformaciones lineales, que es muy aplicativo dentro de estructura.